Hola chicas, bienvenidas a un estudio más de mujeres. Es un gusto que estés acá con nosotros estudiando. Yo te invito a que agarres tu Biblia en Salmos 32 y me acompañes a estudiar. Pero primero vamos a hacer una oración para poner el tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Te pido que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, y que nuestro entendimiento, Señor, sea receptible a tu voz, Señor, y que nuestro espíritu se llene de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a estar estudiando el capítulo 32 y en este Salmos David está haciendo un cántico de gozo, un cántico de un alma rescatada, la cual había sido perdonada, había estado lidiando con el pecado y Dios estaba obrando en ello. De su pecado había traído bendición porque Él había perdonado toda su maldad y toda su iniquidad. Y si no fuera poco, también David dice que Dios le instruyó y Dios le mostró cómo debía de hacer las cosas. Dios le enseñó el camino correcto. Y ahorita lo vamos a leer. Si me acompañas en el versículo número 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado significa doblemente bendecido, que debe de estar gozoso porque la transgresión ha sido perdonada. La transgresión significa los pecados que cometemos en nuestra vida diaria. Y no vamos a echar mentiras y decir que no cometemos pecados, porque somos humanos y somos imperfectos. Pero una promesa que tenemos es que somos perdonados por aquel que dio la vida por nosotros en esa cruz. Acompáñame a seguir leyendo. Dice: y cubierto su pecado. Cubierto, ¿por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados en esa cruz. En el 1 de Pedro 2:4, si me acompañas a leer, dice: Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. Quien él mismo llevó nuestros pecados. Jesús, el único que nos pudo dar salvación y nos libró de una muerte eterna, porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Y es lo que nos está enseñando David en este canto. Dice: nuestro pecado está cubierto. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, o sea, gozoso aquel hombre en el cual Jehová no le culpa la maldad. O sea, sus pecados no los toma en cuenta. Sus pecados los paga por nosotros. Haz de cuenta que Él está pagando por nuestras deudas. Las deudas que tienes en la Coppel. Imagínate que llegara y te dijera la Coppel un día: sabes que ya no debes nada, ya te liquidé la cuenta. Qué chulada, ¿no? Pero aquí es algo más serio, algo más valioso para nosotros, porque está diciendo Jehová que no culpa la maldad que hay en nosotros, porque somos humanos y nos equivocamos. Sí, muchas veces vamos a fallarle a Dios, pero lo que Él nos quiere mostrar en este capítulo es la dicha del perdón.
lo bendecidos que somos por tener a Jesús en nuestras vidas y que nos perdone de toda maldad, que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda culpa. Que tu mente no esté engranada en la culpa de lo que hiciste, porque Jesús vino a pagar por ellos, pero no vino a pagar por ellos para que tú te aproveches de la situación y digas voy a pecar y voy a hacer esto, voy a hacer el otro y puras cosas que no le agradan a Dios. Dios nos está diciendo aquí, y en cuyo espíritu no hay engaño, quiere decir que si Jehová perdonó nuestros pecados y pagó ese precio por nosotros, no es para que sigamos deliberadamente pecando contra Él, sino que dice que en su espíritu no hay engaño. Deberíamos de ser honestos en nuestra vida, en nuestro vivir, honestos cumpliendo la voluntad de Dios y no estar ocultando nuestra vida en pecado, no estar cometiendo un pecado y guardarlo, que al cabo que nadie se dio cuenta, no pasó nada, nadie lo vio, pero Dios sí lo vio, Dios está presente. Dice aquí, y en cuyo espíritu no haya engaño. Cuando estamos viviendo una vida de engaño, ¿qué pasa? Andas estresado todo el día, amargado, porque de la presión que te cargas encima, de que no te descubran, de que si ocultaste algo, de que te vayan a cachar en la maroma si estás haciendo algo indebido, estás todo abrumado, estás teniendo una doble vida, porque muchas veces estás aparentando que estás viviendo una vida recta delante de Dios cuando realmente no lo estás haciendo, y atrás en tu espalda traes un bolón de pecados que no te deja tener un acercamiento con Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. Dios está separado del pecado y en Él no hay pecado, nunca hubo pecado. Y Dios por eso dio a su Hijo para que muriera por nosotros en esa cruz, para que nos limpiara de toda maldad y nosotros pudiéramos tener una relación con el Dios Todopoderoso, con el Creador del cielo y la tierra. Él está interesado en nosotros, por eso nos salvó y aún nos sigue perdonando de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras maldades. Solamente tenemos que confesar y de verdad que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, decirle no al pecado y cambiar a la dirección opuesta, a la dirección que a Dios le agrada, la voluntad de Él. En esta historia, David estaba viviendo, más bien vivió una temporada, diría yo, o sabes que una situación en la cual se vio rodeado de pecado, el cual decidió decirle sí al pecado y rechazar la voluntad de Dios. El rey David, a pesar de gobernar al pueblo de Israel, tener todo lo que deseaba a su alcance, aún así lo decidió poner por menos a sus deseos, a lo que él deseaba. Si me acompañas a leer en 2 de Samuel, vamos a describir un poquito la historia, a lo que se está refiriendo David, de cómo se sentía, por qué se sentía así. Dice en el capítulo 11, dice, en versículo 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea que el pecado le cautivó. El pecado cautivó sus ojos y dijo, quiero a esa mujer. A pesar de que estaba deseando la mujer de su prójimo, él dijo, la quiero y tráiganmela. Le brillaron los ojitos y dijo, quiero tenerla.
y él mandó por ella. Fue lo que realmente sucedió. Y es lo que nosotros también nos toca vivir en nuestra vida diaria. Así de facilito el pecado se pone a la puerta de tu casa. Se pone enfrente de ti, te la colorea y te la pone bien bonito para que vayas tras el pecado. Y el diablo es muy astuto. El diablo pone todo, lo pinta bonito para que caigas en la tentación. ¿Sabes? Nuestros deseos nos orillan a eso. Nuestras propias concupiscencias nos hacen caer en la tentación que está por todos lados, porque el enemigo quiere que decidamos caer y probar el pecado porque nos endulza. Quiere que prefiramos el pecado a que busquemos la voluntad de Dios, la que busquemos agradarle y adorarle a aquel que dio la vida por nosotros, a aquel que nos dio una salvación. Y David se había dejado engañar por este pecado. Había caído en la tentación y mandó llamar a esta mujer y durmió con ella. A pesar de que ella era casada, investigó quién era el esposo. Sabes que este esposo era un guerrero que estaba al frente de la batalla y lo investigó quién es. Bueno, y él, aún enredado por sus deseos, ideó un plan para sacarlo de la jugada, para que él ocultara lo que había hecho y quedarse con la mujer de él. Dice en el versículo 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, qué maldad había en él en esos momentos. Ideó el plan perfecto para él, según que no era agradable delante de los ojos de Dios, para que él muriera, para que Urías muriera enfrente de la batalla y lo iban a dejar solo. Qué crueldad y qué maldad estaba maquinando David en esos momentos, siendo el rey de Israel, usado por Dios. Y sabes, en cualquier momento podemos caer en una tentación. Si nos descuidamos, podemos caer en una tentación como la de él. Aún siendo el rey de Israel, cayó en la tentación. Nosotros en nuestra vida diaria presentamos todo tipo de tentaciones. ¿Sabes? Te invito a que te afiances de este regalo tan maravilloso que se consumó en esa cruz. La salvación y la paga por nuestros pecados. No menospreciar el sacrificio que Jesús hizo por mí y por ti en esa cruz, cambiándolo por un minuto de gloria, como dicen por ahí, cambiándolo por 10 minutos de que te sientes bien, complacida o quedando bien con tal persona, agrediendo a tal persona, haciendo cosas que no deberías, robando o maltratando, ofendiendo a tu prójimo, cosas que no le agradan a Dios, que satisfacen a tu carne. Eso sí le agrada a la carne, eso le agrada y te insta a buscar más, que busques el pecado y la tentación, lo que el espíritu está luchando con la carne. Tu espíritu debe de luchar en contra de todo deseo carnal para que no esté queriendo buscar los deseos y todo lo que no le agrada a Dios. Lo que menos quiere es que le agrades a Dios, que le adores y que le busques y seas fiel y seas un digno representante de Él aquí en la tierra. Es lo que menos quiere tu carne y el enemigo. Y David estaba siendo controlado por sus deseos en esos momentos hasta que quiso matarle a Urías. En el versículo 27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos
de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. No estaba ni cerquitas de la voluntad de Dios. Estaba haciendo todo lo contrario. Y Jehová estaba presente, Dios estaba presente y estaba siendo testigo de lo que David estaba cometiendo en esos momentos. No se había él acordado del Todopoderoso, de aquel que lo había puesto sobre el rey, que le había dado todo y que lo había llevado en victoria tras victoria, y ya no se acordaba. Simplemente decidió decirle sí al pecado y alejarse de Dios, de su voluntad. Pero David lo que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice en el versículo 7. Más adelante en el capítulo 12 vamos a ver cuando Jehová amonesta a David de esta situación. Cuando Jehová le dice, a ver, espérate y recapacita lo que estás haciendo. Porque Él es un Dios amoroso y es un Dios que no quiere que nos perdamos, que no quiere que nuestra vida esté corriendo hacia el pecado, porque el pecado te lleva un camino de muerte. Si me acompañas a seguir leyendo, en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ya vimos que David, por ocultar su pecado, quiso tapar con otro pecado. Quiso tapar su pecado por el deseo de la mujer de su prójimo. Y aún para tapar ese pecado quiso matar al esposo. Un pecado tras otro para cubrir su maldad. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea que mientras este proceso estaba de que David era culpable de lo que estaba haciendo, se sentía envejecido, se sentía que sus huesos, un cansancio, me imagino, no sé si te ha tocado cuando traes tu mente ocupada, traes tu mente cargada porque estás obrando mal contra una persona o estás obrando mal en cualquier situación que te encuentres, estás fallándole directamente a Dios y te sientes que no te aguantas porque estás en contra de la voluntad de Dios. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que me imagino que no podía ni dormir de la situación que había cometido, no podía dormir. Ese sentimiento de culpa que traía porque le había fallado contra su cuerpo y principalmente estaba ofendiendo a Dios y lo había rechazado. Había dicho, hazte pa' un ladito porque ahora me toca a mí. Y qué tristeza que muchas veces lo hacemos así. Muchas veces preferimos hacer a Dios a un lado y hacer nuestra voluntad y darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos, que estos deseos no nos llevan a nada bueno, nos llevan a un camino de perdición. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que Dios ya estaba trabajando en él. ¿Por qué? Porque no lo dejaba ni dormir, no lo dejaba ni descansar, porque a Dios no le agrada que nosotros estemos perdidos en un camino de pecado, en un camino de maldad. No lo estaba dejando dormir y era como un verdor en las sequedades de verano. O sea que Dios quería brotar en él, quería enseñarle por dónde ir, quería enseñarle que él estaba faltando, pero tal vez por su deseo estaba totalmente nublado y no dejaba que su espíritu lo dirigiera, no dejaba su pecado acercarse a la presencia de Dios. En el libro de Samuel, si me acompañas a seguir leyendo, en el capítulo 12, Jehová envió a Natán para amonestar a David. Jehová ya estaba actuando.
ya estaba actuando en la vida de David y le había mandado un profeta para que hablara con él. Y él estaba dando una ilustración que hasta yo me quedé impactada. Esta ilustración era sobre un amo que tenía muchas ovejas, que era rico, y uno que tenía una sola oveja, y este hombre era pobre. Y el hombre rico tenía muchas ovejas para guisar. Tenía muchas ovejas para guisar el hombre rico. Y el hombre pobre solamente tenía una, a la cual él adoptaba como parte de su familia. Y la tenía en casa, la tenía cuidadita, le daba alimento, la tenía bien limpiecita, dormía dentro con ellos, era como parte de su familia. Y solamente tenían a esta oveja. Y el hombre rico, que tenía a la disposición muchas ovejas, se le ocurre un día pasar por ahí y decir, ¿sabes qué? Ocupa una oveja, y le quita al hombre pobre la única oveja que tenía. Imagínate qué despiadado este hombre, ese corazón tan duro, lleno de maldad, que solamente tenía la única oveja que tenía y se la quitó y la mató. Qué triste, qué feo este corazón de este hombre rico. Teniendo tantas ovejas, se quiso ir a traer la única oveja que tenía el hombre pobre. Y Natán le hacía esta ilustración. Y le dijo Natán en el capítulo 2, capítulo 12, el versículo 7 le dice: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, qué ilustración le estaba haciendo Jehová en estos momentos a David. O sea, él lo eligió a él y lo puso sobre todo. Le dio casa, le dio mujeres, le dio la casa de Israel para que lo gobernara. Y aún así decidió la mujer de su prójimo. Aún así decidió decirle sí al pecado y rechazar lo que Dios le había dado, en donde Dios lo había puesto. Dice en el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteos heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Se puso en poco la palabra de Jehová. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros no es cualquier cosa, y es un sacrificio que creo que nadie lo haría por nosotros en estos momentos. Y Jesús lo hizo por ti y por mí, para que fuéramos limpiados de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, y recibirnos en su familia, recibirnos y hacernos sus hijos amados, los cuales Él tiene misericordias para nosotros todos los días, un Dios lleno de amor, el cual su gracia la derrama sobre nosotros. Y nosotros decidimos hacerla a un ladito, menospreciar ese sacrificio y tomar la rienda de nuestra vida, o darnos por el camino del pecado. Dios nos está recordando el grande sacrificio que hizo por nosotros Jesús en esa cruz. Todo lo que hizo por nosotros lo preferimos hacer a un lado por seguir nuestros deseos carnales. Y como aplicación a nuestras vidas debemos de reflexionar y valorar ese sacrificio tan grande que Dios hizo por nosotros en esta cruz. No tomarlo a la ligera, porque su gracia está con nosotros. Su gracia está sobre nosotros de ir y pecar una y otra vez, o querer mantener en secreto
nuestro pecado, porque nadie se da cuenta y no pasa nada, seguir pecando. Deberíamos decirle, sabes que no al pecado, y cambiar de dirección y seguir la voluntad de Dios. Si me acompañas a seguir leyendo, en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando Natán fue a visitar a David, Jehová estaba buscándole y le estaba diciendo que allí estaba. Solamente tenía David que reconocer que estaba pecando contra Dios y que estaba obrando mal. Todos los deseos que tenían eran en contra de la voluntad de Dios. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Más adelante, en 2 Samuel 12, en el versículo 13, David reconoce su pecado. David reconoce que pecó contra Jehová. Dice en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Reconoció. Eso es lo más importante. Reconocer que estamos en pecado. Reconocer que estamos en camino equivocado. Mientras no reconozcamos que estamos haciendo mal o que estamos dañando a nuestro prójimo, que estamos lastimando el corazón de Dios, estamos en contra de sus mandamientos, estamos totalmente perdidos. Porque no hay un reconocimiento, no reconocemos. Mientras no reconozcamos, no pedimos perdón. Mientras no haya perdón, no hay bendición en nuestras vidas. Y lo que nosotros queremos en nuestras vidas es gozo, es una vida plena en Dios. No queremos una vida en la cual andemos pateando el bote por todos lados. Queremos una vida que Dios esté con nosotros y no esté separado de nosotros a causa de nuestro pecado. Nosotros nos sentimos apartados de Él porque estamos haciendo todo lo que no le agrada. Y en el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. O sea que Dios, a pesar de que nosotros le fallemos, Él nos recibe y acepta nuestro arrepentimiento, acepta lo que nosotros estamos haciendo mal y nos limpia y nos borra nuestra maldad. No nos toma en cuenta nuestras maldades. Y dice que puedes acercarte a Él. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ahorita podemos encontrar a Dios. Ahorita la puerta está abierta de buscarle y de seguirle a Él como un verdadero hijo, como un verdadero discípulo y seguidor de Cristo aquí en la tierra. Ahorita dice que puede ser hallado y que está para nosotros, para abrazarnos, para tomarnos y fortalecernos y atravesar la tentación, atravesar cualquier situación que nos presente, ya sea económico, ya sea de una lucha interna en tu mente, que estés luchando con la tristeza o estés pasando por una situación económica o estés pasando una situación difícil en tu relación. Dios está allí para fortalecerte, porque en medio de una relación puedes caer en pecado, puedes ofender a tu pareja o puedes estar fallándole a Dios con tu pareja también y puedes estar fallándole y no cumpliendo su voluntad con tu pareja, con un amigo, con tu esposa. Puedes estar quebrantando la ley de Jehová, los mandamientos que Dios nos ha mandado para orientarnos y para llevar una vida recta delante de sus caminos.
Dios está allí para fortalecerte. ¿Sabes qué quiere decir fortaleza? Fortaleza es una torre alta que es puesta en la cima y se construye una de rocas para que no te vean, para que no te puedan dañar. Si estás en una guerra, que no te lleguen los dardos o que no te lleguen las lanzas. La fortaleza te cubre. Eso es Dios para nosotros en nuestra vida. Pero como no lo queremos decir, ¿sabes qué, Dios? Me acerco contigo, ¿sabes que te confieso mi pecado? No hay un arrepentimiento en nosotros. No tomamos en cuenta queremos mejor menospreciar y decir, es que me la voy a rifar, pero no, realmente necesitamos de Dios para salir adelante en este mundo, en este camino que estamos atravesando y poder decirle no a la tentación. Aprovecha esta promesa que Dios tiene para nosotros, que Él va a ser nuestro refugio y Él nos guardará de la angustia, de todo pecado y de toda maldad. Él va a estar con nosotros y nos va a fortalecer. En el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tan bueno que dice que te va a hacer entender por donde estás mal. O sea, Él te va a enseñar y te va a orientar por dónde debes ir y por dónde no. Dice que en ti va a fijar los ojos. Cuando una persona está interesada en ti, se siente muy bonito. Cuando tu pareja o un amigo realmente está interesado en tu vida, los ojos de él están puestos en ti, están interesados y están al pendiente de ti, que nada te pase. Así dice Dios, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Pero ¿sabes qué? Hace una ilustración aquí, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esta ilustración es para los caballos o para los burros, les ponen aquí como un amarrado para poderlos dirigir hacia la derecha o a la izquierda, o los jalan para saber a dónde dirigirlos. Pero dice Jehová aquí nos está diciendo, no seáis como el caballo. O sea, no necesitamos que nos pongan un mecate o una rienda para que nos jalen. Nos está diciendo Dios que Él nos quiere orientar y nos quiere enseñar como Dios sabe, como la esencia que Dios es, el Dios lleno de amor y su gracia sobre nosotros. Así nos quiere enseñar, nos quiere guiar por el camino de la verdad, por el camino de la salvación. No con mecates que nos han de jale y jale, que por aquí, que por allá. No, Dios nos quiere guiar con amor. Gracias a ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en esa cruz. Eso nos debería de bastar para seguir el camino que Dios le agrada, para cumplir la voluntad de Dios. No esperarnos a que nos ande jaloneando para un lado o para el otro. Dios no quiere eso para nuestras vidas, sino que hagamos nosotros entendimiento y reflexionemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, porque Dios nos dio conciencia y nos dio entendimiento para poder entender, y nos dio su palabra, para que busquemos la voluntad de Él, para que busquemos la dirección y para que busquemos el camino correcto en el que debemos de andar. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muchos dolores habrá para aquel que no quiera enderezar su camino, aquel que ande por su propia voluntad, haciendo lo que se le dé la gana o siguiendo los caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es pura perdición. Mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué bonito eso, misericordia, lo que Dios nos regala todos los días. Nuevas son cada mañana. Y Dios dice que para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Tú
¿De cuál quieres ser? ¿De aquellos que sufren dolor buscando su propio camino? ¿O aquel que espera en Jehová? Aquel que se fortalece y que se agarra de Jehová para atravesar la situación. ¿Quieres estar solo o quieres estar fortalecido en Dios? Que Él sea tu refugio y que Él sea aquel que te lleve al camino de la salvación. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea que nosotros deberíamos de estar gozosos y alegres en todo momento por aquel que pagó por nuestros pecados. Una felicidad que debería de haber en nosotros, bienaventurados, dice. Así debería ser en nuestras vidas todos los días. Recordar que no somos perfectos, pero somos perdonados gracias a Jesús que dio la vida por nosotros en la cruz. Todos los días recordar y no menospreciar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Recuerda que hay que reconocer nuestros errores, hay que reconocer que hay pecado en nuestras vidas, porque el pecado se hace grande y se hace una carga en nosotros. Es como si fuera un cáncer que va pudriendo y alcanzando más y más y más y más, porque no es atacado ese cáncer. Pero si tú sabes que hay cura para el pecado y la solución es Jesús, la solución es que tú te arrepientas de tus pecados y los confieses. Y Jesús, Dios, es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de toda, absolutamente toda, sea chiquito, sea grande. No ocultes, no vivas una vida de estrés, no vivas una vida de doble cara, no vivas una vida en silencio, vive una vida libre, una vida de paz y de tranquilidad, la cual te lleva a vivir una vida con gozo, una vida llena de amor, que lo puedes brindar a otro, una vida llena de alegría. Y no te quedes callado. Esta vida que tú tienes y que Dios prometió para ti y para mí también está a la puerta. Solamente hay que tocar a la puerta y buscarle ahorita que puede ser hallado. Coméntale a tu amigo, coméntale a tu familiar que necesita este perdón de Dios y necesita una vida limpia, una vida sin maldad. Hácelo saber. Hazle saber que Dios puede darle una vida nueva, que a través de la sangre de Jesús somos perdonados. No somos perfectos, pero somos perdonados. Y esta es una gran bendición, una dicha maravillosa. Hay que ponerlo en práctica, hay que poner en práctica este tema. Está muy, muy bonito, la dicha del perdón. Y también te recomiendo que estudies en 2 de Samuel, en el capítulo 11. Desde ahí comienza la historia de David cuando cayó en pecado, pero también nos muestra la victoria y el perdón que hubo en su vida, porque Dios le hizo entender que lo que estaba haciendo era malo. Y David reconoció y se arrepintió. Arrepentirse significa que vas a cambiar de rumbo, no que arrepentirse y lo vuelvo a hacer. Significa un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de cambio de dirección. Y eso es lo que debemos de trabajar todos los días en nuestra vida. Espero que este tema haya hablado a tu vida. Te recomiendo que lo estudies. Y si tienes algún comentario, déjanoslo escrito, lo vamos a estar leyendo y nos vemos el próximo jueves.